Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados en el año 2022 de CVS Health. Y esta empresa me la habíais pedido a través de los comentarios, por lo que agradezco mucho la sugerencia y espero que os sea de mucha utilidad. Y la compañía desde que se inició el año ha perdido un 17,91% y eso que ha rebotado desde los mínimos de $72 la acción. Y es una empresa que la verdad es bastante interesante, especialmente por el tamaño que tiene, ¿vale? Capitaliza unos 98.000 millones de dólares, tiene un PER de unas 24 veces según los datos de Google y reparte un dividendo del 3%. Y CVS Health es una empresa que ofrece servicios o soluciones para la salud para muchas personas. Podréis fijaros en la web un poco el perfil de sus clientes. Bueno, intenta ofrecer el servicio a muchas personas, pero yo creo que su mayor target son personas mayores de 65 años que están acogidas al plan Medicare del gobierno americano. Y a raíz de esta noticia, pues algunos analistas han alertado del riesgo que había o cómo podría impactar a los ingresos a futuros para CVS Health el hecho de que muchos pacientes asegurados con el Medicare Plan, ¿vale? En Estados Unidos, que afecta a 1,9 millones de personas, pues esto acabaría pues perjudicando a partir de 2024 la compañía y esto pues significaría, lo dicho, una reducción de los ingresos de la empresa. Cualquier punto que queréis dejar acerca de esta noticia y cualquier otra que esté afectando a la cotización de CVS Health, estaría encantado de leerlos en los comentarios. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de diciembre del año 2022, año terminado. Lo vamos a comparar con el año 2020 y el año 2021. Y por lo pronto vemos como las ventas tienen una evolución bastante favorable. Se han ido incrementando a lo largo de los años, siendo este último año un incremento de las ventas del 10,27% respecto al año 2021. La verdad es que dentro de sus categorías vemos como la categoría de productos y la categoría de premiums se incrementan un 11-12% aproximadamente y la de servicios es la que cae un 12,2%. Son en pesos relativos la categoría más importante es la de productos, por lo tanto en general nos interesa que todas las ramas de productos crezcan, pero en cuanto a nivel o volumen de negocio nos interesa la de productos. Y luego ya sería otro tema analizar, por aquí no lo podríamos concluir, sería ver cuál es la que aporta más margen y por qué debería de preocuparnos si una categoría que aporta mucho margen pues disminuye. Yo creo que en general, ¿vale? La tónica general en muchas compañías suele ser que la categoría de servicios suele ser la que más aporta al margen bruto de la compañía, que disminuye un 12,2%, y yo creo que no es muy buena noticia. Por otro lado, nos encontramos como el coste de las ventas se incrementa un 12%. Esto, pues, este incremento es mayor al crecimiento de las ventas, pues ya, por lo tanto, vamos a ver cómo seguramente se comprime el margen neto. Y luego nos encontramos cómo hay unos gastos extraordinarios, por decirlo así. Uno es por los litigios por cargos en opioides, ¿vale? Productos, me imagino, opiáceos. Son a lo mejor calmantes muy fuertes en los cuales pues a la empresa ha tenido un litigio y luego ha habido una pérdida por los activos mantenidos para la venta que tendría, a lo mejor esa transacción se ha llevado a cabo y se han originado unas pérdidas de unos 2.533 millones. Estos dos gastos extraordinarios claramente van a impactar directamente en el beneficio neto de la compañía. Luego habrá que ver, pese a que no lo podremos valorar en este estado de flujos de efectivo, sí en otras partes del reporte, porque es un reporte muy completo, pues no podremos ver si ha afectado a la generación de caja o simplemente son ajustes contables. Luego nos vamos más adelante y vemos como la empresa tiene un gasto de intereses, ¿vale? Un gasto financiero. Este se va reduciendo ejercicio tras ejercicio. También vemos en el estado de flujos de efectivo, lo vamos a comprobar, como hay voluntad de ir desapalancando la compañía. La verdad es que me parece una maniobra muy buena. Y luego en cuanto a los beneficios netos de la empresa, vemos que la empresa gana unos 4.149 millones, una reducción bastante notoria respecto al año anterior, casi un 50% de caída. Vemos que esto no sucedía en el año 2020, de hecho había un incremento respecto al año anterior. Y algo que no me gusta tanto es el margen neto de la empresa. Fijaros que en unos años, digamos, buenos, tened en cuenta que con el COVID pues la empresa no se vio resentida para nada. De hecho, fue o colaboró en el programa de vacunación. Vemos que tenían unos márgenes netos del 2,67%. En este año 2021 ha tenido un margen del 2,7%, pero fijaros en la reducción de este margen neto en este último año que ha pasado a ser del 1,28%.
Pues claro, esto nos hace tener ciertas dudas de cómo van a ir las cosas. Luego la noticia del Medicare Plan que pues puede ser que afecte a los ingresos de la compañía y pues crea incertidumbre. Es normal que caiga la cotización. Aún así, es una empresa pues con unos crecimientos bastante sólidos. Esto de aquí yo le pondría una alarma y la investigaría mucho más a fondo. ¿Qué es lo que está causando esta disminución? Pero por lo general, si os fijáis, si no hubiéramos tenido estos litigios, que seguramente son provisiones eh, por juicios relacionados con este tema, y luego estas pérdidas que seguramente son contables, estaríamos hablando de que la empresa hubiese ganado unos 7.000 millones más. La verdad es que no es mal resultado financiero. Y luego algo que tampoco me ha gustado mucho es como en el Comprehensive Income. Aquí aparecen ajustes contables que no tienen relación total con el negocio, pero sí han sido pérdidas o ganancias relacionadas con la empresa y van contra patrimonio neto. En este caso, Net Unrealized Investment Gains, entre paréntesis losses, que significa pérdidas, la empresa ha perdido, pese a que no se ha materializado la venta, estos activos financieros fluctúan y aún los tienen en balance, ha perdido unos 2.200 millones. No es para nada despreciable y la verdad es que este dato se agrava, digámosle así, respecto a los años anteriores y hace que al final el beneficio neto sea mucho menor. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo del año 2022. Vemos como la empresa genera fruto de su actividad unos 16.000 millones. Esta se ha reducido respecto al año anterior desde los 18.000. Por lo tanto, bueno, ha habido una caída. Hemos visto un incremento de los costes desde las ventas. Vemos o intuyo que los ajustes que se han llevado a cabo por los litigios, pues son eso, ajustes, son gastos que aún no se han pagado y por eso no han afectado la generación de caja. Y pese a que aquí no se puede apreciar, como lo hemos podido apreciar en otros estados financieros presentados por otras empresas, ha habido necesidades de working capital, ha habido un incremento de inventarios, ha habido un incremento de clientes y esto no se ha compensado al 100% con proveedores y por lo tanto ahí se nos ha acumulado cash que está pues eso en proceso de ser cobrado. En cuanto a los flujos de inversión, vemos como la empresa invierte unos 5.047 millones de dólares. Vemos que es un poquito la tónica que ha mantenido en los últimos años. En cuanto a los flujos de financiación, han salido unos 10.500 millones. En el año anterior salieron unos 11.000. Fijaros, en el 2020 salieron unos 7.696 millones. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ahora lo veremos con más detenimiento. Y por lo general vemos que la empresa ha tenido más entradas de efectivo que salidas y es que el incremento de bancos va a ser de 600 millones, pasa de tener un saldo de 12.600 a 13.300 millones. Vemos que con la actividad ha financiado inversión y ha podido sufragar todas las salidas de los flujos de financiación. La empresa goza de liquidez y hace inversiones en productos financieros, marketable securities, también hace desinversiones, va un poco acorde a las necesidades de tesorería y a la estrategia que esté siguiendo la empresa. Fijaros cómo en el año anterior pues, hubo más inversiones que desinversiones y también sucedía lo mismo en el año 2020. Vemos como año tras año la empresa va incrementando su gasto de CAPEX, su inversión en planta, propiedad y equipo. Al final es necesario para mantener la infraestructura y la actividad de la compañía. Es algo que no debe descuidar. Y fijaros en esta venta de una subsidiaria que en vez de entrar dinero ha salido dinero. De ahí que hayamos perdido dinero en la cuenta de resultados. La verdad que yo creo que ha sido una muy mala venta. La empresa no se ha visto beneficiada para nada. Y bueno, si la empresa veía necesaria esta salida express y eso le va a beneficiar a largo plazo, pues nada que opinar o objetar. Pero la verdad es que ha sido un poco desastrosa esta salida de esta empresa. En cuanto a en cuanto a los flujos de financiación, vemos como la empresa pues muestra una buena actitud en cuanto al repago de deuda. Vemos que en el año 2020 pues hubo un poco de juego con la financiación y el pago de deuda, ¿vale? El balance únicamente fueron unos 5 o 6 mil millones de amortización de deuda, pero aún así se amortizó. En el año 2021 sí hubo amortización, se amortizaron casi 9.000 millones, pues una barbaridad. Y este último año únicamente 4.200, pero no se ha parado, no se ha detenido en este propósito. Y esto se ve reflejado en la cuenta de resultados, se ve cómo los gastos de interés van disminuyendo. En cuanto a la remuneración al accionista, es una empresa que paga un dividendo.
Fijaros que no se ha incrementado mucho, salvo este último año, que ha pasado de los 2.625 a los 2.907 millones de dólares. Y como algo excepcional en los últimos 3 años, fijaros que los años anteriores fueron mejores, la empresa ha recomprado acciones por valor de 3.500 millones. Si sumamos todo esto, pues no es un flujo, no es una salida superior a la generación de caja, sí que lo es superior a la generación de los beneficios porque la empresa únicamente ha ganado unos 4.000 millones aproximadamente. Pero si no hubiéramos tenido esos ajustes, el payout no sería para nada del 100%. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de diciembre del año 2022. Vemos como el activo corriente de 65.000 millones es inferior al pasivo corriente de 69.000 millones y por lo tanto nos damos cuenta de que el fondo de maniobra es negativo. Esto va a suponer que la tesorería va a estar algo tensionada. Significa que tenemos más vencimientos a corto plazo que activos líquidos a corto plazo y el mayor grueso de este activo corriente está concentrado en las cuentas a recibir o clientes e inventarios. Tened en cuenta pues que esta empresa tiene mucho volumen, es normal que también tenga estas partidas bastante, digamos, hinchadas, pero es algo que no me acaba de gustar, ¿vale? Denota algo pues que no hay mucha rotación, o al menos la que yo desearía. Tened en cuenta que aún así la empresa goza de unos 13.000 millones de banco líquidos, por lo tanto goza de esta posición de tesorería fuerte. Además tiene inversiones a largo plazo, pese a que estas inversiones a largo plazo, si están catalogadas como a largo plazo, es porque no hay intención de venderlas. Por lo tanto, no deberíamos de contar con ellas como líquido, pero aún así serían fácilmente convertibles en líquido. Y de hecho, fijaros en la disminución del valor de esta partida de aquí. Ha disminuido pese a que haya habido más inversión que desinversión en estas inversiones a largo plazo. Esto ya lo hemos visto en el Comprehensive Income, que ha habido un deterioro de unos 2.000 millones aproximadamente, y esto es una pérdida del valor de estos activos, no reconocida porque no se ha vendido precisamente. Luego vemos también que la empresa pues tiene una gran posición de leasing y una gran posición de planta, propiedad y equipo. Algo malo de la empresa, el goodwill. Por lo general, muchas de estas empresas médicas suelen ser compradoras de otras sociedades para componer y crecer de forma inorgánica. No únicamente crecen de forma orgánica, sino que lo hacen de esta forma en base a adquisiciones. Esto genera goodwill y también hay los activos intangibles que se originan de la inversión de activos intangibles, licencias, patentes y todo este tipo de activos intangibles, ¿vale? Incluso a veces inflan o valoran los valores de sus marcas personales y los agrupan aquí. Esto acaban sumando en los activos intangibles, pero ambas partidas suman casi el 50% del balance o del activo total. Por lo tanto, es algo que deberíamos de vigilar, porque podrían aparecer impairments en el momento menos esperado. De hecho, bueno, fijaros cómo se reduce el goodwill por valor de unos 1.000 millones aproximadamente y los activos intangibles ya se reducen, se amortizan. Entonces, si lo comparamos este valor con el patrimonio neto, vemos que el patrimonio neto en sí está comprometido. Sería muy difícil ver o aflorar una pérdida, un impairment del goodwill de 78.000 millones de golpe que nos dejase prácticamente en quiebra técnica. Esto es difícil de que suceda. Las ventas van incrementándose, no hay problema, pero de ser algo que vaya más allá y que seguramente vosotros me aclararéis en los comentarios lo de la preocupación de los analistas con el plan Medicare que le puede llegar a afectar a los ingresos, pues a lo mejor deberíamos de revisar algunas de estas valoraciones de algunas adquisiciones pasadas que nos han generado este goodwill. Entonces ahí sí, ahí es cuando pueden originarse estos impairment. Y en cuanto al pasivo, vemos que en el corto plazo tenemos deudas financieras de 1.778 millones, ha habido una gran amortización, nos cuadra con lo que hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Y en cuanto al largo plazo, también hay amortizaciones, por lo tanto, buen ritmo de amortización de deuda. Pero es una deuda importante, unos 50.000 millones no son para nada despreciables. El caso es que con la disminución de los beneficios, lo que provoca es que nuestro patrimonio neto no aumente de la forma esperada o deseada. Y con las recompras de acciones y la remuneración al accionista mediante dividendo, pues nuestro patrimonio neto va a disminuir. De hecho, es que ha disminuido respecto al año anterior. Este patrimonio neto es del 31% del pasivo total. Por lo tanto, hay que vigilar cómo va a ir evolucionando la empresa. Y es una empresa, la verdad, que muy interesante. Debería ahondar mucho más
sobre el aspecto cualitativo, aquí pesa bastante, porque por fundamentales no la veo mal. Sí que está algo tensionada su tesorería, sí que es una deuda bastante elevada, pero oye, con la generación de caja que tiene, pues si la logra mantener, esta deuda no acaba de ser un problema del todo, especialmente con crecimientos de las ventas del 10%. Ahora bien, si se disminuyen las ventas, si no se consigue contener el gasto y nuestros beneficios van en disminución, además habría que ahondar también más en ese litigio de los opiáceos, que no sé si son opiáceos, pero bueno, opioides o como se diga. Esos podrían provocar pues más pérdidas extraordinarias por litigios. Y lo del goodwill es algo normal en este tipo de empresas, sobre todo empresas de gran capitalización del sector médico o farmacéutico. Suelen comprar muchas empresas para ir creciendo y componiendo y crear sinergias. Si tú quieres entrar en el sector y en este tipo de empresas es lo que hay, ¿vale? Pero es un riesgo que tú debes de valorar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribíos y hasta pronto.